Bueno, buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan en el día de hoy. Este es uno de los encuentros del ciclo literario con escritores y escritoras costarricenses que estamos desarrollando en la biblioteca de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy lo denominamos Reflexiones sobre Poesía y Música con Natalia Esquivel, cantautora costarricense, y nos va a estar acompañando también la profesora Joana Cascante, también cantante costarricense. Vamos entonces a presentarlas. La profesora Natalia Esquivel es compositora, guitarrista, cantautora, escritora, poeta, educadora e investigadora costarricense. Dentro de su formación profesional posee un bachiller en la carrera de educación musical y ejecución de la guitarra y una maestría en educación musical por la Universidad de Indiana, en Pensilvania, Estados Unidos. Cuenta con 4 producciones discográficas y 4 libros publicados: Arrullos de Sol y Mar, Andamios de Lluvia, que es el que estamos presentando hoy, Música para el Niño Preescolar y Nana de la Luna. Actualmente es académica de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Técnica Nacional. Además, labora como asesora de educación musical en el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, así como artista y gestora cultural independiente. Bienvenida, profesora Natalia. Y la profesora Joana Cascante es bachiller en educación musical y cantante costarricense, estudió en la Universidad Nacional y es docente de iniciación musical en el Centro Educativo Mi Nuevo Mundo. Bienvenida también, Joana. Nos acompañan también el filólogo y bibliotecólogo David Ruiz Zapata, quien es uno de los gestores de estos talleres literarios y va a estar moderando la actividad de hoy. La compañera Mariana Lacayo, también de la funcionaria de la biblioteca de la Facultad de Educación, y mi persona Marina Rivera. Y tenemos el apoyo de 2 estudiantes de bibliotecología, Daniel y Pei, quienes van a estar encargados del chat en las diferentes redes sociales. A las personas que en algún momento nos quieran acompañar también en vivo en Zoom, el link está activo tanto en Facebook como en Instagram, y vamos a estar transmitiendo esta actividad a través del Facebook Live de la Biblioteca de Educación, del Círculo Literario, Biblioteca Educa UCR, y del perfil de la biblioteca y también del perfil de la profesora Natalia Esquivel, para los que quieran acompañarnos desde allí. Entonces, voy a pasar la palabra a David, a Joana y a la profesora Natalia para que comencemos la actividad. Muchas gracias. Es un gusto saludarlos a todas y todos en esta tarde de lluvia para presentar el libro. ¿Cómo está, profesora Natalia? Tiene el audio apagado, profe. Ahí me escuchan ya, ¿verdad? Ajá, ahora sí. Sí. Muy bien, David, muchas gracias. Pues sí, una tardecita de lluvia, ¿verdad? Aunque ya escampó. Quiero pues agradecer este espacio y para mí será un gusto bien grande compartir con todos ustedes, los que están observando en vivo en este momento la transmisión y bueno, ya cuando lo vean después y con todos los que van a participar en este encuentro tan bonito. Muchas gracias. Claro. Joana, ¿cómo vas? Hola, muchísimas gracias por esta invitación. También para mí es un gusto, es un honor poder compartir con la profesora Natalia y con todos ustedes que están viendo esta transmisión. Qué bueno. Para iniciar, quiero leerles una frase de Unamuno, escritor, filósofo, ¿verdad? Español. Dice que es más escritor, pero también tiene una tendencia filosófica muy importante. Dice que la lengua es la sangre de los pueblos. Y se puede añadir que a través de la literatura se inmortaliza la lengua también, ¿verdad? Entonces, hablar de poesía también es hablar de esa peculiaridad de la lengua, ¿verdad? Que a veces es bastante íntima. Me parece que el libro de la profesora es bastante íntimo y me gustó bastante. Andamios de lluvia, claro que sí. Para iniciar, le tengo una pregunta a la profesora, ¿verdad? El título, Andamios de Lluvia, aparece como una metáfora, me parece a mí, ¿verdad? Yo por lo menos cuando lo leí sentí eso, ¿no? Andamios de Lluvia me pareció que es una metáfora.
¿verdad? Entonces, desde la creación de su libro, ¿por qué el poemario se llama así? ¿Por qué Andamios de Lluvia? Ujú. Sí, más bien, David, yo debería entrevistarlo a usted para ver todo esto que me estaba comentando, que le había gustado el libro, porque me interesa Mm, mucho. Uno como escritor le gusta también saber las impresiones, pero claro, muchas gracias. Tenemos aquí unas anotaciones sobre por qué Andamios de Lluvia, este poemario a través de la lectura de sus 4 partes, la lluvia siempre está presente. Es un personaje más, es tal vez hasta una personificación lírica con la que uno, eh, interactúa, porque la lluvia tiene muchos significados, ¿verdad? Puede ser un símbolo de mucha proliferación, ¿verdad? De toda la parte de la lluvia que hace crecer y hace florecer, como también la lluvia te puede limpiar, tiene esa característica que te limpia y podemos usarla tanto a nivel físico como a nivel metafórico o espiritual. Ese agua, ¿verdad? Que nos puede limpiar tanto el corazón como el cuerpo, ¿verdad? Y tiene también otra connotación que es la lluvia torrencial, aquella que también te puede hacer daño de repente, ¿verdad? Y que puede inundar y que puede también con su fuerza devastar. En fin, los andamios aparecen, andamios del desamor, andamios del amor, andamios de la lluvia, son como esos subes y bajas que vamos a encontrar en el poemario a través de los diferentes estados de ánimo del yo lírico y que tienen que ver con experiencias muy propias, desde la vivencia de el amor, del desamor, de la cotidianidad, desde muchas perspectivas, ¿verdad? Entonces, me pareció que la lluvia o esa frase que bien la vemos en algunas poesías, podría ser la que le diera ese significado tanto emocional como simbólico, ¿verdad? A la obra, fue lo que pensé, de manera intuitiva también, sí. Sí, totalmente. Sí, de hecho la poesía es intuición, ¿verdad? Hay mucha intuición. Yo digo que me gustó, sí, el poemario porque, bueno, la lluvia a mí a veces me crea cierta nostalgia, no sé. Ujú, Sentí mucha nostalgia en sus poemas ujú, también, ¿verdad? ujú, Eh, Escuchando a Juan José Arriola y a otros escritores, se habla sobre el anhelo de armonía que hay en la poesía, ¿verdad? Es decir, la poesía es un anhelo de armonía. Y se une mucho con la idea de la música, ¿verdad? ujú. Si la música tiene cierta armonía. Igual sus Exacto. poemas tienden a eso, ¿verdad? A esa nostalgia, a ese como recuperar algo. Recuperar Ujú, algo o soltar algo también. En un momento sentí que era exacto. eso, más bien, ¿verdad? Que era soltar, era dejar ir, porque la lluvia también le permite, ¿verdad? Como que limpie, ¿verdad? Liberar. Liberar, exacto. Sí, Una intención liberadora también. Y para sí. Joana, es la misma pregunta. Eh, ¿Por qué sintió, bueno, qué sintió cuando leyó el poemario a la profesora? Bueno, para mí fue bastante interesante desde el título, ¿verdad? Andamios de lluvia. Pues uno como músico, como música, ¿verdad? Siempre está pensando en varias cosas musicales alrededor, ¿verdad? Que pasan. Y me impresionó mucho que poema tras poema hay demasiadas sonoridades incluidas, ¿verdad? Que, que para mí, o sea, fue impresionante también. Es sencillo, es cotidiano, sin embargo, suena. Cada palabra, la palabra escrita, las letras resuenan también. Y es interesante
eso, digamos, suceda. Para mí es muy interesante, ¿verdad? Yo usualmente pues no escribo tanto, he escrito cosas, ¿verdad? Pequeñas, chiquitas, pero al leer todo esto me llenó mucho, me hizo sentir esa lluvia, ese momento, esa intimidad también, ¿verdad? Esas experiencias vividas se pueden escuchar también. Entonces, eso es súper bonito y fue toda una experiencia leerlo, los paisajes que se escuchaban, en el que me transportaban, así me sentía también. Esas fueron de mis primeras impresiones cuando empecé a leer. Muchas gracias, Giovanna. Andamios también, bueno, sí, la parte de la lluvia, siento yo que es como una parte muy emocional, ¿verdad? Como la parte sentimental. Y por otro lado, el andamio puede ser la palabra, puede ser el uso del lenguaje, ¿verdad? Que le permite a uno también subir, ¿no? Sí, porque el Claro. andamio le permite a uno subir, ese sentido. O De bajar. hecho, o bajar, Subir o descender. bajar, descender. A veces no Exacto. nos gusta, ¿verdad? A veces no nos gusta descender, pero la Ujú. poesía nos lleva a eso también, a descender. Sí, La de hecho, poesía es una manera de vivenciar todos esos sub y bajas y también una manera también en cierta manera de hacernos esa tal vez terapia, ¿verdad? De poder escribir, de poder a través del lenguaje y bueno, ahora que Johanna mencionaba lo de las sonoridades, sí. Obviamente al ser música, pues siempre están ahí ese oído o esa inclinación por lo sonoro. Indiscutiblemente, tal vez entre músicos nos entendemos en ese sentido porque es inevitable, ¿verdad? La parte pues, de percepción auditiva es muy importante. Y creo que en mis poesías hay mucho de eso, no solo en sino el de Arrullos, de Sol y Mar también. Eh, a veces me gusta crear esos paisajes sonoros, no tanto a veces de lenguaje rítmico, ¿verdad? Como en este que es más de adultos, sino de esas sonoridades que a través de la palabra te puedes imaginar, a través de la descripción poética de un ambiente o ¿verdad? Con el uso de ciertas palabras. Entonces, sí, más o menos, esa es una buena observación. Johanna iba a decir algo más, me parece. no, era con respecto a lo de los andamios, que según la definición son armazones que son, o sea, se pueden desmontar también, que son para construir o que también Bueno, son desmontables. son Entonces, de montaña. igual nos construimos y nos deconstruimos Nos también, transformamos. nos transformamos. Sí, bueno, eso está bellísimo. También cada vez le vamos encontrando nuevas lecturas, lo cual es muy lindo también. Sí, de hecho, cuando escuché la palabra andamio se me vino a la mente un filósofo austriaco, Wittgenstein, ¿verdad? Que él decía que el lenguaje es un método para llegar al conocimiento de la realidad. Para mí la poesía le permite a uno conectar con cierta realidad, ¿verdad? Cierta realidad que es cotidiana, pero se nos va, se nos diluye, ¿no? Entonces, para mí la poesía sí tiene eso, ¿verdad? Si el andamio es mi lectura, ¿verdad? Si mi lectura es, para mí puede ser la palabra, ¿no? Puede ser la palabra creadora, puede ser la palabra que captura, ¿verdad? Esa lluvia que se expresa de diferentes maneras, ¿verdad? Pero ajá, Muy lindo. es una lectura, ¿verdad? De tantas que se Lo pueden hacer. lindo, sí, lo lindo de esto y cuando yo le decía que más bien lo lindo también es pues conocer lo que ustedes sintieron y pudieron percibir a través del poemario, es precisamente también porque cada uno es un lector diferente, es un universo y bueno, como tal tiene diversas lecturas también, diversas perspectivas y de eso se nutre, ¿verdad? También se enriquece mucho de lo que ustedes percibieron y me gusta mucho intercambiar esas lecturas. En el momento que usted terminó el libro, usted se convirtió también en una lectora más.
Exactamente. Sí. Y cada vez le encuentro más cosas que de repente conectan y que uno hace intuitivamente, ¿verdad? Este es mi primer libro para adultos, por así decirlo, a nivel de poemario, porque pues me he enfocado a escribir mucho con un enfoque infantil, pero ya viéndolo como su obra en su totalidad, y con tantos aportes que me han hecho incluso los prologuistas del libro, los presentadores como Ronald o doña Julieta Dobles, Ronald Bonilla, o, ¿verdad? O el mismo Giovanni de humanidades, ¿verdad? De la UTN. Yo veo que hay como muchas lecturas interesantes. Otro amigo también, Carlos Jarquín. Es más, como que es como lo veo como un rompecabezas, que de repente las diferentes piezas que aporta cada uno a través de sus lecturas van dando forma a un todo que se conformó de diferentes partes y que de una u otra manera el escritor escribe y no se da cuenta de eso tan claramente, ¿verdad? Es como la divinidad o el universo, ¿verdad? Armando todo, ¿verdad? En cierta manera. Y así lo vi yo, porque incluso la conformación del libro en sus 4 partes y las poesías selectas en cada parte tienen un porqué y llevan un hilo, ¿verdad? Conductor. Uh-huh. Claro. De hecho, esa hora que usted habla sobre la divinidad, la musa, es un tema muy interesante, ¿no? Que desde la antigüedad se trata. Se habla también de la inocencia, ¿verdad? Del escritor. Uh-huh. Qué bueno que el escritor no sea premeditado, porque cuando uno está premeditando algo en un poema, a veces está diciendo, bueno, es que esto le puede gustar a los lectores, ¿verdad? Pero tal vez esa no es la verdadera intención del poeta, ¿verdad? Sino que la verdadera intención del poeta más bien es expresar, es decir algo, ¿verdad? Esa inocencia está presente en sus poemas, ¿verdad? Hay cierta inocencia ahí. Sí, claro que sí. De hecho, eh, fue un poemario que nunca pensé en publicarlo. Se inició como manera de catarsis en un momento de mi vida muy difícil, eh, con con una separación, bueno, de mi pareja en ese momento, el papá de mi hija, y que me dolió muchísimo, ¿verdad? Era pues un proceso, ¿verdad? Muy, eh, tal vez, en el cual había muchos sentimientos y muchas confluencias que, que a veces uno como que deja ir y como que se expresa mejor en ese momento. Lo pude realizar por medio de la escritura, ni siquiera por medio de la música, no me salían los sonidos, pero de alguna u otra manera hay cierta sonoridad en el poemario, ¿verdad? Pero yo creo que también el artista de alguna manera deja salir esos sentimientos, ya sea de tristeza, alegría o reflexivos o lo que sea, de alguna u otra manera, ¿verdad? En alguna obra. Y creo que eso es lo bonito, ¿verdad? Una situación tal vez en ese momento difícil, verla ahora convertida en un libro y que puede tal vez apoyar a mujeres, puede tal vez aportar también en la parte artística o literaria. Pero el propósito mío en ese momento fue de catarsis y de poder plasmar a nivel de lenguaje lo que sentía y lo que quería dejar ir, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Para continuar, y ahorita para que también Joana tal vez nos ayude ya comentando este poema, vamos a leer el poema número 3, que está en números romanos, ¿verdad? Y Sí. está en la página 24-25. Dice así: ¿cómo puedes estar tan lejos, amor, de nuestras ansias disímiles e iguales?
¿Cómo puedes perderte la sonrisa de esta niña que es la niña de tus ojos? ¿Por qué insistes en arrastrar contigo la pestilencia de cuevas anodinas? ¿Por qué niegas ríos y montañas en contraste de mi piel? ¿Por qué danzas la danza del despojo humano y te abrazas nocturno a un esqueleto en llamas? ¿Por qué te has dado vuelta como hoja sin retorno en nuestra vida? ¿Por qué esta coda del desamor persiste en mi corazón más íntimo? ¿Por qué no acabaste de un solo golpe mudo? En mi pesadilla, que es tu sueño insensato, has tocado mi más profunda herida. Todos preguntan por ti y celebran tu vida. Pero no soy el viento ni la tonada que se escurre entre mis manos. No pertenezco al tiempo ni al juego de los dioses. Quizás soy solo lluvia, un largo sueño fluvial y traslúcido que resuena con las horas. Pertenezco a los trozos desprendidos tras un largo regreso a la ciudad. Conmigo viajan esos ojos negros tan cercanos que me absuelven de la locura. Esos que intentas dejar ante la niebla cuando habitan mis últimos faroles. Poema número 3. Aquí hay una frase que me gusta mucho. Esta que dice, quizás soy solo lluvia, un largo sueño fluvial y traslúcido que resuena con las horas. Es una posibilidad, quizás, pero también soy solo lluvia, ¿verdad? Andamios de lluvia. Andamios de lluvia. Si uno se identifica con algún elemento, ¿verdad? Como que hay una metamorfosis ahí, ¿verdad? Se metamorfosea, Así es. ¿verdad? Se transmuta, ¿no? El ser Ujú, en este caso, a la lluvia. ujú, ujú. Quizás soy solo lluvia, un largo sueño fluvial y translúcido que resuena con las horas. ¿Qué nos puede mencionar sobre ese poema, profesora? Bueno, este poema, como toda esta primera coda del desamor, vean que coda, y bueno, Johanna, que es música, lo sabe, la coda debería estar al final, es la cola, es la última parte de una obra musical, sin embargo está al principio del poemario, porque es la crónica, ¿verdad? De un final en realidad. Y este poema 3, pues es claro, ¿verdad? Es claro para el poeta. Es, es una poesía que trata, y como todas las poesías de esta primera parte, van describiendo esa separación, esa ruptura en la que eh, el yo lírico o la persona que está ahí escribiendo, que sería yo, pues piensa salir transformada, ¿verdad? A través de ese sueño fluvial, ¿verdad? Y translúcido que uno quisiera eh, eh, para no sentir dolor o para, ¿verdad? Ir más allá de lo meramente real o verdad. Entonces es eso, es como, es querer trascender ese tiempo y de cierta manera aceptar, pero también preguntándose muchas cosas, ¿verdad? Preguntándose muchas cosas, porque todavía había mucho dolor en esta primera parte del poemario, que es el final de una obra musical, ¿verdad? La coda del desamor. Totalmente. Y se va resolviendo, sí, ¿verdad? Porque empieza con preguntas y se va resolviendo Ujú. poco a poco. Sí, Exactamente, sí. exacto, Joana, exactamente. claro. ¿Qué te pareció el poema? A mí, de hecho, me llamó mucho la atención igual la frase de coda del desamor, ¿verdad? Porque esta coda del desamor persiste en mi canción más íntima, ¿verdad? Ese final que persiste, este final que en la música se agrega, ¿verdad? Esta parte que Ujú, se agrega al final, es esto que puede pasar a veces, de repente puede pasar sin que, estos finales que pasan que uno no los tiene tal vez previstos, que de ujú, repente lo pueden uno tomar por sorpresa, ¿verdad? Esto que pasó.
Entonces, esta frase me llamó mucho la atención, es ese final, eso que se debe venir, ¿verdad? Que se siente, igual que decía la profesora Exacto. Natalia. Entonces, por eso también me llamó mucho la atención. Y eso que dijo también, que la coda se agrega al final, pero sin embargo acá está al principio. Y claro, Ujú. ¿verdad? Es la crónica de lo que Es usted una está oda mencionando. al final, ¿verdad? Sí. Puesta de primera. Y conmigo viajan esos ojos negros. Esos ojos negros no es del ser amado de la pareja, sino más bien es del hijo, ¿verdad? De la hija. Al final, este, pues debo decir como mujer que en todo ese momento tan difícil para mí me sostuvo mi hija, ¿verdad? Su nacimiento, que para mí fue digamos, una de las cosas más bellas eh, que, que me pudo haber pasado. Entonces, también te absuelven de la locura, ¿verdad? Te aterrizan, te ponen en tu eje, ¿verdad? De cierta manera hay un ser ahí que depende también de ti, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido, eh, fueron así como los faroles que me mantenían como llegando a puerto seguro. Sí. Muy bien, profe. De hecho, esta idea del anhelo de armonía aplica muy bien a este poema, me parece, ¿no? Es un anhelo de armonía. Exacto. Sí, y la poesía también nos acompaña, ¿no? En estos procesos siempre de desventura, me parece, ¿no? Siempre Ujú, de hecho, ujú. la palabra aventura también implica cierta desventura, ¿no? Exactamente, Uno cree que siempre exacto. va a ser bueno, ¿verdad? Y como usted dice, el andamio para subir, no, a veces hay que descender, ¿verdad? Ay, A veces le toca. o como dice Johanna, a veces Ajá, se puede cambiar, ¿verdad? El andamio se transforma todo, ¿verdad? Igual, la vida se es desmonta. un sub y baja, ¿verdad? Ajá. De cosas y ese anhelo de armonía pues en el fondo todos los seres humanos lo tenemos, Ujú, queremos una vida armoniosa, ujú, a veces tenemos también preceptos digamos influencias sociales o ideas preconcebidas también, o ideas que te han marcado, ¿verdad? Tal vez de las historias familiares, donde tal vez pensás o en momentos tan difíciles pensás que una no puede tener armonía sola con su hija, ¿verdad? O su hijo, ujú. que necesita al otro, ¿verdad? Al ser a la pareja. Y muchas veces yo también en ese poemario pues quería hacer hincapié que no, que la mujer puede seguir adelante. Bueno, y qué lindo, se necesitan, digamos, de esas estructuras de acompañamiento, de relaciones, ¿verdad? Pero si no se Claro, dan en ese momento, una puede seguir adelante, ¿verdad? A pesar de cualquier cosa, ¿verdad? Ujú, totalmente, totalmente. Sí, ujú, sí, sí. ujú. Bueno, a mí David, siempre me... Sí, claro que sí, Joana, perdón, claro. yo quería como comentar también un poco como esto que estaban hablando de armonioso y que esta percepción que tenemos igual pasa en la música. Muchas veces cuando escuchamos algo que no estamos acostumbrados, ¿verdad? Acostumbrados a Ujú, escuchar, que para muchos puede que no sea armonioso, sin embargo puede seguir siendo música también, ¿verdad? ujú, Pueden seguir exacto, siendo obras. Mucho pasa con la así es. música contemporánea. Bueno, cuando Stravinsky presentó sus Ujú, obras, ¿verdad? Le dijeron que no, que eso, ¿qué es esto, verdad? ¿Qué son esos sonidos? ¿Qué es esto tan feo, tan raro? Y son grandes obras hoy en día. Entonces, así también pasa en la música, o sea, no todo lo que consideramos que no es armonioso, que, ¿verdad? Cosas disonantes también que pueden pasar, ajá. está mal, ¿verdad? O O que armonías ampliadas, ¿verdad? Que tal también, vez como aquellas armonías del jazz o de las que nos recuerdan, o armonías más bien que nos pueden recordar ciertas
digamos, melodías pentatónicas como Bartók y eso, digamos, Claro. hay diferentes lenguajes. A veces uno se centra solamente en armonías ya muy establecidas, muy consonantes, y a veces la vida no te da tanto esa consonancia, ¿verdad? Te Claro. da también toques, acordes ampliados, disonantes y hasta ruidos como John Cage, ¿verdad? Podemos Ajá. también hacer, podemos incorporar sonoridades tal vez que no nos gusten tanto, pero que son parte también de ese paisaje o de esa experiencia sonora. Claro, Sí, totalmente. yo creo que a veces, digamos ¿Verdad? que a veces que, aunque no entendamos la armonía exactamente, Ujú. hablando un poco como de las situaciones de la vida también, no quiere decir que no es música o que no nos va a Así conducir a es. algo también, ¿verdad? Entonces, un poco como haciendo referencia a Exacto. esto. Claro. Por aquí hay un mensaje. Ujú. Pusieron en el chat, las mujeres en nuestro interior cuando estamos en situaciones difíciles y qué hermoso contar con la poesía y la música para expresarnos. Gracias Natalia por recordárnoslo. No sé de quién es, Qué por ahí no lindo. apareció, pero excelente mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, Sí, la música y la poesía para mí han sido un sostén en mi vida, ¿verdad? Yo creo que desde pequeña eh, siempre, pues, me resultaron una manera para hacer catarsis, para comunicar, para expresar. Y lo recomiendo para todas las personas, ¿verdad? No necesariamente eh, para hacer grandes obras, pueden hacer las obras que ustedes quieran y experimentar y aprender también, ¿verdad? De esa experiencia musical y creativa a través de la creación literaria, que es tan bonita. Totalmente. Ujú, Y no, lo que se me vino a la cabeza ahorita, ¿no? Cuando estaba leyendo el poema, lo que usted comentaba, profesora, también, ujú, es precisamente, por ejemplo, la Ilíada, si la Odisea, Las Flores del Mal de Baudelaire. Por ahí usted ujú, mencionó a Pizarnik, ¿verdad? Una ujú. poetisa argentina, muy Sí, importante, de hecho. Cómo realmente a veces situaciones que parecen desgracias o tragedias, por alguna razón el corazón humano quiere embellecerlas, ¿verdad? ujú, Porque claro, la poesía se busca eso, ¿no? Como embellecer esas situaciones y les da un sentido, ya un sentido estético, ¿verdad? Es muy claro. interesante, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, aquí, ahora que lo mencionas, Alejandra Pizarnik está como epígrafe en la tercera parte Ujú, de mi poemario, que ya, digamos, esta tercera parte son cantos de cigarra. ujú, ujú. Y son los cantos que vienen en el solsticio de verano, ¿verdad? Podríamos pensar en esos cantos que se empiezan a gestar, ¿verdad? Después de haber pasado, como dice María Elena Walsh, mucho tiempo bajo la tierra, surge uno con esos cantos. Y vea que Alejandra, de hecho, les voy a contar un dato curioso de este libro. Este libro se terminó de imprimir el 29 de abril, que fue el día del natalicio de la poeta Alejandra Pizarnik, nacida en 1936. Y para mí es muy significativo, porque precisamente como el ave fénix, ¿verdad? Bueno, Alejandra Pizarnik era una mujer, digamos, que hacía esa poesía, ¿verdad? De las cenizas de la noche, ¿verdad? Y hacía cosas hermosas. Para mí, el haber producido o que se imprimiera en el natalicio de ella, pues fue como una premonición o una luz de que realmente se hizo un trabajo que surgió de las cenizas, ¿verdad? Pues Claro, propiamente, como te digo, casi que como el ave fénix, ¿verdad? ujú, Porque así lo sentí. claro, Sí. Ujú. excelente. Bueno, para continuar, porque queremos leer otros poemas también y tenemos otras preguntas para hacerle. A mí me parece
sí que el poemario, ¿verdad? Es muy sincero, eso sí, ya tiene mucha sinceridad. Hace poco estuvimos con otro compañero, ¿verdad? Estábamos hablando si el poeta miente. A veces el poeta miente, ¿verdad? En Ujú. este caso sentí que su poemario es muy sincero, ¿verdad? También. Eso es Sí, muy interesante. es cierto. Ujú. Sí. También que el origen de la palabra, para algunos, como Borges, este poeta, Juan José Arriola, ellos decían que el origen de la palabra es el verso, ¿verdad? Que tiene que ver con la poesía. Y que la Ujú. prosa se inventó más bien para mentir, decían ellos, ¿verdad? Mm, Entonces, que el verso es muy sincero, ¿verdad? El poeta, en cierta claro. manera, ¿verdad? Busca mucho la sinceridad. Ujú. El tema del deseo, profesora, el tema del deseo me parece que es muy importante en su libro. Para Ujú. usted, como escritora, ¿qué es la poesía? Y por otra parte, ¿es la poesía deseo? Ujú. Bueno, ahora después me dice por qué vio usted que en mi poemario era muy importante el deseo. Esto me interesa mucho saberlo. Para mí la poesía, claro que es deseo por ver lo cotidiano en algo mágico, siempre en un asombro, ver, trascender los segundos y ver con otros ojos, con otra perspectiva, tal vez el mundo que nos rodea, digamos, en el sentido de que eh, uno se acerca más a todo lo que ve y a todo lo que vive y, y, y trata de, no sé, de vivirlo plenamente, ¿verdad? Y, también, si hay un deseo a nivel general en el poemario, pienso que hay un deseo por la armonía, un deseo por sentirse mejor, un deseo por eh, crear una nueva vida, ¿verdad? A raíz de todas las cosas que habían pasado, un deseo por transformar la cotidianidad en alegría, en amor, ¿verdad? Y hay un deseo, sobre todo fundamental, que es, y que al final del libro, del poemario, este, se confiesa, pero que ya se empieza a percibir en muchos de los poemas, y ese deseo de estar con en la hija, ¿verdad? Que la cual yo en ese momento tenía Mía es mi hija, en Liberia, en Guanacaste, y, y la tenía en 3 semanas ya con mi madre, mis padres, y yo viajaba todos los fines de semana para verla. Y era una época en la que yo no me quería separar de ella, pero debía hacerlo por el trabajo. No contaba con el apoyo, ¿verdad? En San José familiar para tenerla junto a mí de una manera, eh, este, de una manera confiable verdad, que uno se sienta que está segura. Y entonces tuve que hacer una decisión muy difícil y durante todo ese tiempo viajaba. Entonces era un anhelo, si ven el espacio temporal pasa entre Guanacaste, San José y en la ruta 27, ¿verdad? Es todo un trayecto que hago casi por 2 años o 3, casi en ese viaje de querer ya tener a mi hija conmigo, ¿verdad? Y que, y que en Gotas de Ángel es un poemario que ya se oía venir la lluvia, como decía Isaac Felipe Asofeifa, ya yo presentía, ya viene mi niña, ¿verdad? Ya podía yo tenerla aquí, y para mí ese era el anhelo mejor, ¿verdad? Es sentirme feliz para poder hacerla sentir feliz a ella y darle todo
esa protección y digamos, esa felicidad que se merecía, ¿verdad? Y que yo también me merecía. Entonces, hay ese anhelo que al final en ese poema, pues se ve claramente, ¿verdad? Sí, la idea, bueno, sí, la pregunta me surgió porque sí, porque, bueno, porque sí, pero sí, sí, el tema del deseo es demasiado importante en el ser humano, me parece, y se Sí. refleja en la poesía, ¿verdad? Porque es lo que anhelamos a veces, es lo que queremos, Ujú, ¿verdad? Y siempre me ha cautivado, de hecho, como lo tratan ciertas escuelas filosóficas, como el estoicismo, el budismo, pero que la poesía realmente, ¿no? Como que se entrega esa pasión, es como una ujú. especie de fuego, ¿verdad? Que posee a la persona. Sí, El, el- el deseo para algunos suele ser peligroso también. Si el deseo no es totalmente bueno, ¿verdad? Sí, también puede ser peligroso. Eh, no lo sé cómo lo ve usted, digamos, ¿verdad? Pero sí, el deseo a veces puede destruir también. claro, podía destruir bueno, yo tenía un deseo también muy grande de estar con una persona que yo sabía que más bien podía destruirme a mí y destruir muchas cosas, ¿verdad? Eh, por las situaciones que vivíamos. Entonces, claro que hay deseos que pueden destruir, te pueden destruir a ti como persona también. Eh, hay deseos también los cuales uno puede ir tras de ellos. Eh, Aquí, por ejemplo, hay un deseo de realmente enseñar lo que yo sentía sin tapujos, por así decirlo. Ujú, ujú, Estamos tan acostumbrados a tapar nuestros ujú. sentimientos porque nuestra sociedad cartesiana, totalmente, eh, digamos, Irracional, por decirlo racional. racional, ¿verdad? Sí. A veces, y que por dicha, esperemos que haya un cambio de era, y que yo creo que sí, no nos lo permite. Y yo sí, yo quería llorar, yo quería, no, yo quería sacar todo lo que sentía, no quería compartir mi experiencia, no para que me tuvieran lástima, no, era para dejar ir, pero también para renacer a través de las palabras, para transformar todo eso que yo sentía también en otras vivencias y también, ¿por qué no?, hablar de esto. A veces, bueno, obviamente el hablar de relaciones, ahora que hablas de destrucción, hay relaciones tóxicas que pueden Ujú, destruir, ¿verdad? ujú, Hay relaciones que incluso que cuando ya vemos signos de violencia doméstica o vemos signos de cierta violencia, las mujeres tenemos que estar atentas, porque no solamente atentas, tomar acción, ¿verdad? Por más que nos puedan doler muchas cosas, porque así es, y creo que a las mujeres les puede pasar, no necesariamente porque sea una máster o una artista, no le va a pasar. Le ha pasado a muchas y en la historia de las mujeres vemos, ¿verdad? Cómo pasan esas cosas, porque somos seres humanos, ¿verdad? A veces hay cosas, pero sí hay que hablar de eso, hay que hablar de que de que las mujeres podemos salir adelante con nuestros hijos. Si decidimos que una relación ya no nos produce felicidad o ya no, digamos, no se producen todas esas cosas que pueden generar respeto o pueden generar un ambiente armonioso, ¿verdad? ujú. Y en esas decisiones, uno desea siempre estar cada vez Ah, mejor, ¿verdad? Y salir adelante. Ujú, Yo quería exactamente. comentar también claro. al respecto, porque desde el principio, donde dice a todas a las que en la lluvia revivifican su ocasión florida, a todas las que en mí se miran, a la fortaleza que nos sostiene.
Y a mí me pareció, bueno, a mi hija mía dice al final, y a sus gotas de agua revestidas de ángeles. A mí me pareció también muy valiente también de su parte exponerse, porque como decía David, es un poemario muy sincero y también expresarse y contarlo con palabras también muy hermosas, pero es expresar esto que uno siente de una forma muy sincera, contarlo nada más, hablarlo también es muy valiente. Estamos acostumbrados, ¿verdad? Las mujeres más que todo estamos acostumbradas, y los hombres también, a no hablar de eso. Yo creo que a veces hasta pasa esto de que los hombres no hay tanto espacio también para poder sacar esto, y por eso se dan un Sí. montón de cosas más, ¿verdad? Pero pasa eso también con la mujer. Entonces, me pareció súper bonito eso y muy valiente de su parte también poder expresarse de una forma tan bella y poder contar y poder decir esto a las que se reflejan, ¿verdad? A las que lo están leyendo y se sienten Claro. identificadas. Sí se puede, sí, Sí se puede. sí hay una luz al final, sí. Y yo creo que todas las mujeres tenemos esa vocación florida en el fondo, pues queremos florecer, ¿verdad? Y queremos fortalecernos, ¿verdad? Para sostenernos. Y qué mejor que contando lo que nos pasan, porque a través de este poemario también uno se da cuenta de muchas mujeres que han pasado sus historias, ¿verdad? Sus cosas, y hay que escucharse, ¿verdad? Y bueno, si se tiene la posibilidad de crear canciones, de crear poemarios, ¿verdad? También tenemos esa parte, esa herramienta que nos permite transformar nuestra realidad, transformar esa cotidianidad y, y crearla realmente con el día a día. Ujú. Excelente. Para Joana, ya que estamos hablando sobre el deseo, es el arte deseo también, es el arte hasta cierto punto eh, una expresión, decir algo, ¿no? Sobre lo que nos ocurre, sobre lo que pasa. Es el arte deseo. Sí, por supuesto, por supuesto que es deseo. Eh, Siempre tenemos este deseo de expresarnos, de contar lo que sentimos desde diferentes perspectivas, de que con nuestro mensaje, ¿verdad? Alcanzar a otras personas también con nuestras propias vivencias. Y yo considero que, al menos desde mi punto de vista, que uno siempre quiere contar algo, uno siempre quiere contar algo, y uno no, al menos yo no considero que uno no hace arte nada más por hacerlo y ya, ¿verdad? Sino que uno siempre desea que este mensaje o que lo que uno está haciendo pueda llegar a las personas con el propósito que cada uno tenga. Y de hecho, bueno, hablando un poco sobre escribir y sobre canciones y todo esto, usualmente ahora yo estoy trabajando en un kinder, y para el Día de la Madre, pues me dediqué yo a hacer una pequeña canción sobre las mamás para los chicos del kinder, en el cual la canción estaba compuesta así por dos notas musicales, nada más por dos notas, y decían, porque claro, son niños pequeñitos, ¿verdad? Y decía, la letra decía, tengo una mamá inteligente que me ayuda y que me quiere, tengo una mamá muy valiente, que es muy fuerte, y decía varias cosas, ¿verdad? Más allá del hecho de que mi mamá es una superhéroe o todas estas cosas, ¿verdad? Que se dan. Entonces, eso también era mi deseo, poder Claro, comunicar a los niños y a las niñas y también a las mamás esto de este valor tan grande que tienen las mamás, ¿verdad? Que son inteligentes, que son luchadoras, que nos ayudan, que son cariñosas también, que están ahí, que son seres humanos, al final de cuentas, ¿verdad? Que sentimos. Entonces, claro que el arte es deseo. claro. Con esta canción pude expresar este deseo que yo tengo, ¿verdad? A través de la Ujú. letra y de solamente Mm, dos notas musicales y el ukelele. Qué lindo. claro, totalmente. Y a llegar a los niños y a las mamás, ¿verdad? Ajá, Así es. claro, así es. Joana nos va a leer un poema que ella eligió, ¿verdad? Del poemario. ¿Está bien, Joana? ¿Lo, lo lees? Tiene el audio apagado. Sí, ya. Mm, y lo comentamos igual. Sí, yo escogí el siguiente poema, Decisiones, Está en la página, por ahí lo en tenés. la página 56. Ajá. Y dice,
Llevo la culpa del amor con la sabia decisión de mi desdicha. Alejandra Castro. He decidido salir de este tiempo fluvial y enrumbarme hacia el aire de enero. He decidido ser horizonte, surcar los colores de mi verbo, mariposa insurgente. He decidido soltar manos y pensamiento y dejar la neblina en los espejos, quitar la maleza de mi jardín y sembrar un sol por doquier. He decidido agradecerte por el retoño que cultivaste en mi soledad y tu sabia partida sin retorno. Este Excelente. poema me llegó mucho también al corazón. Yo me vi reflejada, sinceramente, en muchos momentos del poemario. Y este poema sí, me tocó mucho el corazón y me parece muy importante y tiene que ver con todo esto que hemos estado hablando. He decidido soltar manos y pensamiento y dejar la neblina en los espejos. Sin embargo, también al final agradece y dice, he decidido agradecerte por el retoño que cultivaste en mi soledad y por tu sabia partida sin retorno. Al final de cuentas, las personas que pasan o las situaciones que pasan por nuestras vidas también nos dejan Es por algo, enseñanzas. exacto. Es por algo que nos dejan cosas buenas también, de alguna forma. Algo que de repente tal vez Un no se ve. aprendizaje, claro, Exacto. y me parece muy lindo eso porque también en las decisiones, ¿verdad?, que uno va tomando, dicen que, bueno, hay una frase dice, la felicidad es una decisión, pero las cosas, todo al final es lo que usted vaya decidiendo para su vida, ¿verdad? Y a veces hay decisiones que te van a doler, pero hay que tomarlas, ¿verdad? Y bueno, y hay que agradecer, vivir y agradecer. Totalmente. Sí. Sí, y de hecho este poema hacia el final me hace sentir a mí, la sensación que me produce es un poco más de liviandad ya. Claro. Se siente más liviano. Como que ya deja. De hecho está en la parte de las paredes del día. Las paredes del día es la segunda parte del poemario. Y en esta ya soy yo con la cotidianidad, ¿verdad? A veces con mi hija, a veces no, pero ya como en los trabajos, en las cosas, en la solitud o en la, ¿verdad? Entonces es como en esas mareas, ¿verdad? Que nos da la cotidianidad, pero ya como que uno va aceptando y va retomando cosas que te pueden ayudar, ¿verdad? Tal vez el aceptar y el agradecer son dos cosas que ayudan a armonizar también la vida de las personas. Y a mí me parece, bueno, ojalá que no se enoje la gente de psicología, obvio, ¿verdad? Porque yo tal vez leo de todo un poco, ¿verdad? Y leyendo a Elizabeth Kubler-Ross, ¿verdad? Ella hablaba, bueno, que el proceso de la aceptación es el último de los 5 pasos, ¿verdad? En un proceso de duelo. Siempre hay otros pasos que están antes, ¿verdad? Es decir, por eso está tan liviano la aceptación, ¿verdad? Porque es lo último, ya uno dice, bueno, ya ahora sí, acepto esto, ¿no? Es la decisión que tomo, aceptarlo como tal y ahora sí empiezo a trabajar y hacer cosas diferentes. Pero antes de eso, obviamente estuvo la negación, obviamente estuvo la tristeza, obviamente hubo muchas cosas. Pero es un duelo que todos los seres humanos pasamos, ¿verdad? No es, ¿verdad? Todos de alguna u otra forma lo pasamos. Pueden ser con seres cercanos o con cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero la aceptación es algo que hay que hacerlo. Y yo creo que ahí es donde se encuentra así, ya precisamente la liberación, me parece. Algo interesante también de este poema es que, bueno, también fue elegido por la ilustradora, y si ves en la página 57, la ilustradora que es bailarina y también pintora liberiana, ella hizo esta ilustración. Todo esto fueron cuadros que ella hizo, en realidad no son de computadora ni nada de eso, son con técnicas mixtas, acuarela y otras técnicas, y ella puso esta frase. En realidad, si ves, es una mujer que está tendida. Si usted lo puede enseñar en la cámara, tal vez será que lo puede enseñar. Tal vez sí, yo creo que tal vez, no sé si lo acerco.
¿Se ve Ahí, ahí? ahí, A ahí, ver, se ve bien, ahí se ve ahí. bien. Yo lo puedo Sí, compartir si quieren también. Ah, bueno, ok. perfecto. Ahí Ahí se ve bien. se ve Sí, sí, bien. comparte genial. Sí. Quitar la maleza de mi jardín y sembrar un sol por doquier. Ese es otra vez ahí el anhelo, ¿verdad? De querer ser luz, más que oscuridad, pero obviamente La oscuridad es también no se necesaria. puede ir hacia la Sí, luz si no se conoce, no claro, se puede querer ir a la luz si no se conoce lo que es realmente la oscuridad. exacto. Y Sí, ese me pareció muy bello, la imagen de Rebeca, como ella puso a esta mujer en la maleza, ¿verdad? Y creo que la cabeza de la mujer está en el sol, que está sembrando, ¿verdad? Para que crezca, para que germine de alguna u otra manera, que claro. germine la luz. Muy, muy bueno. Fíjate Sí, que sí. las ilustraciones Ujú. quisiera que, bueno, de hecho desde la portada es todo un trabajo que se hizo con ella, un proceso primero de lectura de todo el poemario y un trabajo también de introspección artística donde ella fue creando, escogiendo algunas poesías y fue creando diversas pinturas. Luego se les tomó fotografía, ahí la edición de la fotografía fue realizada por Vladimir Rocha y las técnicas, como les cuento, son diversas. Entonces, ilustran muy bien muchas de las partes del poemario y las poesías. Creo que permite ver a través de esa fuerza del lápiz, ¿verdad? Porque también hay más de plumilla que de otra cosa, ese movimiento o esa que había de sentimientos, pero también nos permite ver ciertos signos, ¿verdad? Muy interesantes, metafóricos a través del pincel, que nos permiten, como ese del sol, ¿verdad? Que nos permiten ver de qué manera el artista se expresó, ¿verdad? Ante el poema. Entonces, eso es muy lindo. De parte de Rebeca, un trabajo que se hizo en conjunto. Ujú. Claro. En relación a eso que usted acaba de mencionar sobre la introspección, bueno, yo tenía una pregunta, digamos, que yo siempre pongo al margen, ¿verdad? Yo siempre tengo una pregunta y le pongo otra a la par. Y tenía precisamente la introspección. Me parece que hay en la poesía y en el arte una posibilidad de conocerse uno mismo. Porque ya hablar de conocerse uno mismo también es casi una intención filosófica, ¿no? Claro. Aquello de lo que hablaba Sócrates, ¿no? Conócete a ti Ujú. mismo. Hay una posibilidad en el arte de conocerse uno mismo, en la poesía que uno escribe o en la música, en fin. Hay una posibilidad de eso. Claro, pienso que uno a través del arte puede conectar consigo mismo eh, y, y- y de alguna manera a través de lo que expresa en cualquier área artística, eh, irse conociendo, irse explorando, sabiéndose de cosas también que están ahí y que uno tal vez en la superficie no ve tan claramente. Yo Ujú. veo el arte como una forma de ver, pero ver eh, digamos, eh, que su significado más literal, ¿verdad? Es como también explorar, conocerse. Claro que sí, uno indaga mucho en ese ser que a veces hay cosas ocultas y hay que penetrar o cosas que uno puede ir creando. En fin, Claro. creo que es una manera de conocerse, sí. Para Joana Ujú. también, no sé, me parece es que el arte es complejo. Y si uno se pone a revisar
bueno, yo he estado como escuchando diversas entrevistas, sí me leí un libro excelente que se lo recomiendo a las personas, que se llama El Zen y el arte de escribir. Uno le pregunta sobre a escritores y artistas cuál es este funcionamiento, ¿no? Cómo ocurren las cosas en el proceso creativo. Y en el fondo, la mayoría no lo puede explicar, ¿no? Siempre se Ujú. deja como una especie de misterio ahí, ¿verdad? Siempre hay un misterio a la hora Es muy de... intuitivo, muy Sí, intuitivo. Ujú. sí, es complejo, ¿verdad? No solamente es 1 más 1 es igual 2, ¿verdad? Siempre hay algo Sí, ahí misterioso que sí. envuelve. Joana, Ujú. para vos también, Sí, hay yo una considero, posibilidad de conocerse. Perdón, sí, sí, continúa, continúa. por supuesto, o sea, sí, claro que es una posibilidad de conocerse y recientemente hablando con una cantante y actriz argentina, Belén Pascualini, y Patricia Bliek de Panamá también, estábamos hablando sobre el ejercicio del terruño, le llamaban ellas, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué yo compongo de esta forma? ¿Por qué yo escribo de esta forma? ¿Por qué yo canto esto de esta forma? Y si nos ponemos Claro. a revisar, como decía la profesora Natalia, es algo que está ahí a veces oculto, profundo, y si nos ponemos a revisar desde pequeños a dónde vivíamos, qué música escuchábamos, qué leíamos también, ¿verdad? Eso es parte de irse conociendo, pero como pasa, a veces lo dejamos ahí atrás, pero cuando empezamos a escribir, ¿verdad? O empezamos a componer o a Ujú. cantar, o hasta de repente la música que nos gusta, de verdad, y los libros que escogemos también, pero hablando de la parte musical, hasta eso, digamos, ¿por qué estamos escuchando eso? Porque, digamos, a mí ahora en esta época me gusta, digamos, no sé, Earth, Wind and Fire, por mencionar algo, ¿verdad? Y poniéndome a pensar así Ujú. un montón para atrás, bueno, es que yo recuerdo que siempre que viajábamos a Guanacaste con mi papá y mi mamá, que hemos viajado, pero desde muy pequeños, eso era lo que yo escuchaba desde muy pequeña, ¿verdad? Ujú. Entonces, como que Claro. de repente como que uno hace como una conexión de cosas, o por qué yo Mm. interpreto esto de esta manera también, ¿verdad? Porque me remite a cuando yo hice tal cosa. Y pasa muy rápido, sin embargo es muy bueno revisarnos y el arte nos lleva a eso, nos lleva a devolvernos, nos Claro. lleva a buscar dentro de nosotros por qué es Ujú, que estamos ujú, escribiendo así, por qué es que ujú, componemos así, escribimos así, por qué preferimos esto, por qué escucho esta ujú, música, ¿verdad? ujú, Y es todo un proceso, es todo un camino de conocerse, así también como cuando uno canta, escribe algo y también se juzga a uno mismo, ¿verdad? A veces uno se pone muy duro, como, ¿verdad? Con uno mismo, se pone muy dura con uno mismo y es como eso que uno no sabía que podía reaccionar así con uno, ¿verdad? Mm. Hacia sí Claro. misma. Entonces todo eso es un proceso y es un camino de autoconocimiento. Ujú. qué Y a veces, bueno, sí. Johanna, y que muy, muy lindo eso, y a veces no es algo tan tangible, ¿verdad? Porque imagínate que, bueno, ahora que decías, estas experiencias en la niñez, y cuidado, no, desde que uno era un feto, ¿verdad? Que estaba en la panza de la mamá, ¿verdad? Todos esos también eh, sentimientos y cosas que pasaron, ¿verdad? En el embarazo de la mamá también lo absorbimos nosotros y otras cosas que no nos acordamos, tal vez. Ahí van floreciendo, entonces sí, claro, es muy lindo eso, creo que como dijo ahora también David, es una aventura, ¿verdad? Y a veces ventura, aventura, una odisea tal vez. Ventura, desventura también, claro. Implica las dos. Sí, implica las Sí. dos, sí. Ujú. Excelente, profe. Sí, de hecho, eh, hay otras palabras. Bueno, eso que acaba de mencionar Joana también sobre el tema de la nostalgia, sobre aquello que me toca, ¿no? ¿Verdad? En el fondo. De hecho, la palabra nostalgia tiene que, etimológicamente, significa tristeza por el viaje. Hay una tristeza, ¿verdad? Por la Ujú, aventura, precisamente, ¿no? ujú, ¿Verdad? Entonces uno quiere conectar con ciertas cosas que dejó atrás y la ujú. poesía sirve para eso. Otras palabras para entender lo que es la poesía. Yo voy a mencionar tres y ustedes me van a decir para ustedes qué implica o qué significa. ¿Está bien? Ok. Le damos expresión. Uf, expresión, arte, Excelente. Joana, expresión. Expresión, sacar de adentro. Está bien. No importa, es espontáneo. Está bien. Sí. Necesidad, Natalia. escribir,
Para mí escribir, cantar, leer, tengo tantas necesidad, abrazar a mi hija. Ujú, lindo. Cantar. Joana, necesidad, cantar. Cantar. Inocencia. Inocencia. La infancia, la infancia. Ujú. Joana. El asombro cotidiano, muchas veces asombrarse de todo. Ok, muy bueno. Ese tema de la inocencia, bueno, Nietzsche ya tiene algo que me parece interesantísimo, ¿verdad? Que habla sobre las tres transformaciones que aparecen en el Zaratustra. Él primero habla sobre el camello, luego habla sobre el león, y él dice que la mejor transformación de todas es la del niño. O sea, el camello, león, y luego sigue el niño, ¿no? El tema de la inocencia para mí, para el artista, es fundamental, ¿verdad? ¿Verdad? Camello, Porque león y niño. si los niños son creadores, Son bueno, creadores natos, ¿verdad? De hecho, nato, Picasso exactamente. decía también que él le costó toda una vida aprender a pintar como niño, porque muchas veces lamentablemente la creatividad se corta, ¿verdad? En nuestra sociedad es algo que debemos siempre cultivar, esta parte de la imaginación, la creatividad. La niñez para mí, cultivar ese niño y esa niña interna, llevarlo como el principito o la principita, ¿verdad? Claro. Ahí adentro. Es parte de ese asombro que hablaba Joana, parte de esa transformación. Ojalá que muramos a los 100 años siendo niños, la verdad, con esa inocencia y ese asombro. Sí. Claro, sí, totalmente. Sí, sí. Por aquí puso, perdón, Karen Leitón Araya, disfrutando muchísimo el conversatorio y con deseos de leer el poemario. Genial. Ay, bueno, les puedo decir dónde conseguirlo, que Claro, también puede eso decir. es muy Claro. importante para ayudar al artista. Ujú. El poemario, bueno, está en la librería de la UCR, por cierto, lo pueden encontrar ahí en la esquinita, ¿verdad? De la librería de la UCR. Está en la librería Andante también. Y está en la librería francesa, que está por, creo que, sí, ¿cómo se llama? Barrio Escalante. Vale, Escalante, sí. Y para aquellos que andan por Guanacaste, lo pueden adquirir en el Luperón de Playas del Coco, que es un almacén muy típico de allá, y también en Playa Hermosa, si quieren leer algo ahora con lluvia y el sonido del mar, y esos andamios de lluvia lo pueden adquirir en la boutique Sol Souvenir. Ahí lo pueden adquirir. Y también me pueden llamar, me pueden contactar ahí por Facebook o algo y yo les pongo mi autógrafo. Voy y se los dejo. Perfecto, Sí, perfecto. claro. Un buen libro frente a la playa. Así es. O ahora en la ciudad también, para llenarse de magia y de andamios lluviosos. Claro, es importante. Bueno, para seguir, ya son las 4:11, entonces ya casi vamos haciendo el cierre, ¿verdad? Y me pareció muy interesante, profe, ya que usted incluyó en el libro una parte que está dedicada al Cantar de los Cantares, ¿verdad? Sí, que es un libro que aparece en la Biblia. Bueno, hablando de la Biblia, Jesús como un maestro oral, ¿verdad? Porque Jesús no escribió, él decía que el reino de los cielos le pertenece a los niños, ¿verdad? Otra vez hablando sobre el tema de la inocencia. Exacto. Y es un libro que vincula lo espiritual y lo erótico, sí, porque lo erótico está muy presente en el Cantar de los Cantares, ¿verdad? ¿Por qué le dio esta importancia a usted en su poemario, al libro El Cantar de los Cantares? Bueno, de hecho, sí, lleva un verso que precede la tercera parte, Cantos de Cigarra, nuevamente. Tiene dos versos, uno mío que dice, a Mía, mi hija quien deambula en puntillas en la vigilia de mis sueños.
Ese es el primer poema. Y el segundo es un verso del Cantar de los Cantares. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Para mí, lo que nos sostiene en todo momento es el amor, y el Cantar de los Cantares es un libro, realmente, digamos, es el libro sagrado de la religión católica del amor, ¿verdad? Ya sea en su versión de Eros o en cualquier versión, ¿verdad? Es para mí un canto al amor. Eh, y me parecía muy importante porque sobre todo ese versículo, ¿verdad? Eh, ese sello en el corazón, ¿verdad? Es como el eje de la vida para mí. Y qué bonito, digamos, que poder, digamos, sacarlo de ese contexto religioso, ¿verdad? Y poder ponerlo en un poemario donde lo que se quiere es la transformación a través del Claro. amor, claro, ¿verdad? Porque ¿para qué odiar? ¿Para qué seguir? Vivamos el presente, ¿verdad? Hay que salir adelante. Y Cantos de Cigarra es eso, ya viene el solsticio de verano, ya decidí, estoy decidiendo lo que quiero, ¿verdad? Y bueno, que para mí era como una marca, ¿verdad? En mi corazón eso, era como esa marca del amor. Ujú. Claro. Esa ¿Sabes? Ahí última, está. ajá, Alguien puso que en la librería francesa, sí, en la librería francesa lo tenemos. bueno, Ujú. exacto, ahí es, ahí por el Parque Francia, Barrio Escalante. ajá, Ujú. por Escalante. Esa última frase que usted dijo sobre que es tan fuerte o está tan estrecho, está tan cercano la muerte del amor, algo sí lo digo, si lo puede repetir, Ujú. disculpe, Bueno, creo que lo eso último. lo dice el Cantar de los Cantares, ¿verdad? Porque Sí, fuerte es como la muerte, el amor. qué Ujú. bueno eso, ¿no? Eso es, Son sentimientos muy fuertes, ¿verdad? Muy sí, determinantes. Eh, y claro, para mí fue un versículo muy revelador en esos momentos en ujú, que estaba resucitando prácticamente, como les digo, como la cigarra que salió de la tierra. sí, Así sí, sí, mismo. sí, sí, sí. Y no solamente para la cultura judía, ¿verdad? No solamente para ellos, para los griegos también, el tema del Eros y el Tánatos, de la muerte y el amor es fundamental, de hecho. Ujú. Ya están muy cercanos, de hecho la muerte y el amor son muy cercanos, ¿no? Eso es lo que permite que siga el proceso de la vida, ¿no? Y que se pueda crear algo nuevo, ¿verdad? Exactamente. Sí, 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 eso es fundamental y eso lo retoma Freud también, Eros y Tánatos, y aparece ahí, Ujú. me parece muy curioso, de hecho. ¿Qué tal si Muchas leemos gracias. otro poema que está en el 41 y 42? Ok. ¿Sí? ¿Quién lo va a leer? ¿Usted? Sí, sí saben, yo lo Oh, leo. sí. Ok, perfecto. Este es el poema 13 y tal vez ahorita Joana nos ayude a comentarlo. Dice así, ¿dónde estás? Octubre no cesa en los andamios del sueño. Busco el tiempo en que he de encontrarme nuevamente con tus pupilas. Mis células habitan las antípodas del deseo. ¿Que si fuimos felices? No lo recuerdo. No evoco siquiera cómo fuiste antes de que el invierno persiguiera todas las miradas y fuera del dolor, un pájaro helando las mañanas. Ahora solo entiendo nuestra casa de trinos ya sin vuelo. Es inevitable diluirnos en el viento y sentir en los pómulos su caricia sobre su salobre de abandono. Nos detenemos en la franja del silencio con más incertidumbre. Algo nos carcome de la raíz y la lluvia, mientras el reloj insiste en su canción precisa. ¿Dónde estás?
¿Qué hago con los caminos y los puentes? Sigo en el laberinto buscando una salida, atrapada en mis propias auspicias y batallas perdidas. Sigo esperando el cese de octubre ante estos andamios del amor. Me gustó mucho este poema. Mis células habitan las antípodas del deseo, que si fuimos felices, no lo recuerdo. Este es uno de los poemas más duros, ¿verdad? En el sentido de que también siento que hay cierto sentimiento de angustia, ¿verdad? Muy, muy pronunciado, de tal vez sí, de desesperación en cierta manera, ¿verdad? En la que todavía se veía muy nubloso el panorama, pero tiene dentro de esa tristeza y esa oscuridad, tiene su belleza también, ¿verdad? Como si volvemos otra vez a lo de Alejandra Pizarnik. Yo creo que aquí hay un dolor muy, muy pronunciado, ¿verdad? En este poema. De hecho, Joana. ajá, sí, a mí me llamó la atención también dentro de todo esto que dice, mientras el reloj insiste en su canción precisa, ¿verdad? Eso que marca, que suena en cada momento, ¿verdad? Exacto. Y ese sonido, ¿verdad? Que resuena, que marca, que está ahí. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Por eso Sí. yo comentaba al principio, le comentaba que todo eso a mí me asombra y me deja, ¿verdad? Me deja como pensando, me transporta. Porque claro, en esos momentos, ¿verdad? Que se decía de desesperación y este sonido que insiste, este dolor también puede ser que está ahí, persistente, marcando, ¿verdad? Entonces, en esa frase en específico me llamó mucho la atención el reloj que insiste con su canción precisa, todo el tiempo está ahí, uno se levanta, está ahí sonando, está en mediodía, está ahí sonando, se duerme, está ahí sonando también. Igual puede ser Exacto. la sensación del dolor también. Así Me es. parece que Joana tenía una pregunta, ya que le iba a Sí. hacer en relación, ¿verdad? A eso también. Disculpa. Sí, claro. Por cierto, este poemario también fue escogido por la ilustradora. Ve qué coincidencias o qué se dan aquí, que los poemas que ustedes escogieron para leer también en cierta manera llevan estas ilustraciones, ¿verdad? Que de hecho esa ilustración es la de la portada. Y está la mujer ahí jugando con el barco, con las cosas, y viene abajo el verso que dice, ¿qué hago con los caminos y los puentes? Entonces ¿Qué hago está con los muy caminos después? interesante. Claro. Disculpe, no, iba a Todo hablar bien, Johanna. sí. Sí, yo tenía una pregunta para usted más hacia lo musical también y lo Claro. poético. Entonces, en su proceso creativo de la escritura poética y la composición musical, ¿qué elementos considera usted que estos comparten según su proceso? Mi proceso, tal vez, según mi proceso, es la sonoridad. Siempre pienso como en los sonidos a través del lenguaje y no tanto a nivel semántico, sino tal vez a nivel imaginativo. Y entonces, como les comentaba al principio, me da tal vez aquellas visiones o ilustraciones de paisajes, ¿verdad? Más a través de las poesías. Para mí la poesía y la música son dos áreas en las cuales hay mucha relación y cada vez que investigo más en ese sentido me encuentro con más semejanzas, ¿verdad? Más similitudes, tanto por, digamos, los sonidos de las palabras, ¿verdad? Que también a nivel, digamos, del habla y dependiendo de cualquier idioma que usted esté hablando, ¿verdad? Pues siempre hay una sonoridad, ¿verdad? El lenguaje tiene un ritmo, tiene una melodía, casi que uno puede decir, ¿verdad? Que tal idioma es como más agudo al hablar o tal otro, ¿verdad? Y igual pasa, a mí me pasa con el lenguaje. Yo
es decir, el sentido de la percepción sonora, de la palabra, de eso que escucho, para mí es muy importante. Por eso es que leo en voz alta, leo mucha poesía en voz alta. Cuando hago una poesía también la recito, la leo, ¿verdad? Porque me gusta sentir esas cosas que puede producir las sonoridades en las palabras. Y creo que en este poemario hay ciertas sonoridades y ciertas imágenes. Incluso en Aguas Eternas, por ejemplo, en la codeta, ya al final la codeta es como la colita, ¿verdad? No la cola, la colita ya al final, ¿verdad? Y que lo puse como la última parte de la cuarta parte del poemario, pues hay a mí la naturaleza también me sanó mucho. Ir a caminar al bosque, tanto que me fui al Chirripó, ¿verdad? Dice una caminata y subí al Chirripó y de ahí nació Aguas Eternas, en ese proceso de sanación, ¿verdad? De hecho es muy sonoro cuando lo lees, los senderos, los pícolos, que son los pajaritos, ¿verdad? Las flautas, todo eso, pues ese contacto con la naturaleza me sacó, me ayudó mucho a conectar conmigo misma y a ir construyendo otra versión de mí misma al final, ¿verdad? De todo este proceso que había pasado. Pero sí, en este poemario lo encuentro de esa manera, ¿verdad? Muy de imágenes, aunque también hay sonoridades, ¿verdad? Que también lo hago muy intuitivamente, tal vez porque de pequeña, y volvemos a nuestros comentarios sobre la infancia, leía mucho a Juan Ramón Jiménez, a Federico García Lorca, Rafael Alberti, que son poetas muy musicales, aunque escribiera Juan Ramón en verso, era muy musical, ¿verdad? Y bueno, y que se diga de Federico García Lorca, ¿verdad? Con esos símbolos y esas imágenes, o a Rafael Alberti, en fin, y entonces, indudablemente esa musicalidad la llevo como a flor de piel, ¿verdad? Ahí va en el subconsciente también, de alguna manera. Excelente. Bueno, ya casi para ir terminando, está la última pregunta. Sí. Y que tiene que ver precisamente con el tema del retiro, de la despedida. El poeta se despide de sus recuerdos a través de la poesía y es una manera de crear, de desprenderse, como hemos visto, ¿no? Como ser más ligero. ¿Qué tan importante es el tema precisamente de la despedida en su obra? Pues sí, había que, como digo en uno de los poemas, había que volver a ese lugar de la herida, a este lugar, bueno, y también creo que tomo un verso de una poeta, ¿verdad? De hecho, al principio, hay que volver como a ese sitio, ¿verdad? Para despedirse y para seguir. El tema de la despedida en este poemario está no solamente hacia ese ser que yo en algún momento tenía una vida en conjunto, ¿verdad? Y crecimos juntos en muchas cosas, sino que también es una despedida de una Natalia que tal vez estaba triste también, que tal vez no veía las cosas desde otra perspectiva, con más esperanza. Una Natalia que indudablemente también quizás tenía la autoestima baja, quizás era una Natalia que en ese momento permitió muchas cosas y que si ahora le dicen a esta Natalia que está aquí,
yo digo, bueno, ¿cómo me pasó eso, verdad? Y bueno, es decir, es una despedida también, una renovación hacia una versión mejor de mí misma. Ujú, claro. Ujú, Para Joana también, bueno, sí, Joana nos va a leer el último poema ujú. que se llama Poema Estrategia. Estrategia Es se llama, ¿verdad? Joana estrategia, lo va a leer y nos va a dar un comentario. claro. Estrategia. A uno que esculpe al viento. Mi estrategia ha sido romper el caparazón nocturno del desasosiego, limpiar el ropero y los nuevos pasillos de la ilusión, soplar la guitarra y rasgar los cantos, como la violeta que ondula el río y las transparencias en los espejos. Mi estrategia es navegar con el viento y recorrer la ternura tras el molde de lo invisible. Este poema me gustó un montón también. Esta palabra de limpiar el ropero me gustó mucho. Ajá, me gustó un montón porque es esto mismo, ¿verdad? Ujú, Se siente un poco más liviano, ya es más ujú. esperanzador. También dicen que a veces cuando uno quiere, ¿verdad? Como acomodar un poco las ideas, o uno limpia, yo limpio el cuarto, boto cosas, saco cosas, ¿verdad? Y eso ayuda también a la casa, Claro, pero es como también interno, ¿verdad? claro. Es bueno. Ujú, Entonces, esta es una estrategia, ¿verdad? Al final de cuentas, yo creo que uno se las ingenia también para ir saliendo de esto, para ir saliendo de ujú, esas ujú, sensaciones. Uno busca su propia estrategia, ¿verdad? Soplar la guitarra y rasguear los cantos también ujú, me gustó mucho. Como la violeta que ondula el río, es más liviano, está fluyendo ya. ujú, ujú. Y eso me produce esto también. Ahí en ese verso hay cierta, digamos, ¿cómo decirlo? Cierto homenaje también a la Violeta Parra, porque ella tenía un verso de que escribe, compón la música como quieras, rasguea la zampoña, hace, ¿verdad? Como las cosas que tal vez no están establecidas, y en ese momento de mi vida mi estrategia era probar las cosas de una manera diferente. Entonces ahí estaba eso, ¿verdad? De soplar la guitarra y rasguear los cantos. Y la violeta con minúscula también es como una visión a esa Violeta Parra que fue una mujer a quien admiro mucho, ¿verdad? Y que ella era una mujer que caminó, ¿verdad? De ella misma, ¿verdad? Y qué lindo, ¿verdad? También en cierta manera pues tengo un pequeño homenaje ahí en eso, ¿verdad? De ella, de navegar con el viento, ¿verdad? Probar cosas diferentes. Y una vez más, ve qué lindo, esta poesía está pintada por Rebeca y ahí ya vemos a una chamana que es un poco contemporánea, ¿verdad? Pintada la cara, y ahí vemos una barcarola chiquita en la lengua que va fluyendo, ¿verdad? Y ella dice, mi Ujú, estrategia es navegar con el viento. ujú. Bueno, Entonces, ujú, es como empoderarse claro. y no echarle la culpa a nadie, sino una misma con las decisiones y echar para adelante, ¿verdad? Y apoyarse conversando, compartiendo, Ujú, hablando, porque lo peor que le puede pasar a una mujer es pensar que ella está sola, que solo a ella le han sucedido esas cosas y que no hay solución a los problemas. Y no, las mujeres tenemos miles de historias que contar y muchas de las que están alrededor nuestras que tal vez no han expresado sus sentimientos, no han contado sus historias, eso es otra cosa, pero todas llevamos historias ahí y eso es importante porque también busco con este libro un aspecto de sororidad, ¿verdad? Hacia las mujeres, hacia todas aquellas que también no nos tapamos nuestros sentimientos y los compartimos para crecer, para enriquecernos, para aprender. La vida es un aprendizaje. totalmente.
Muy agradecido, sí, la verdad es que sí, profesora Natalia, Joana, Muchas gracias. porque sí, cuando leí el libro me gustó bastante, sí lo recomiendo. De hecho, hay cierta sinceridad, ¿no? Que gusta también, ¿verdad? En el poemario. Entonces, y agradecerle por eso también, ¿verdad? Por esa valentía, ¿verdad? Porque si escribir es de valientes, igual leer, ¿verdad? Hay que tener Mm. coraje a veces, ¿verdad? Para Así entrarle buenos es, libros hay que tener coraje, así ¿verdad? Y es, para hay que escribir tener también coraje, la es de las, lectura claro, y tener esa voluntad de ajá, escribir, de hacer una música, de entrarle a ujú, ese aspecto de la creatividad, porque muchas veces entramos a ese mundo de lo inexplorado, de claro, lo, de lo, mm, de lo que vamos a encontrar ahí, ¿verdad? Todo eso que ujú, nos mueve por dentro. Y es muy lindo porque a veces encontramos cosas que ni siquiera nos esperábamos, ¿verdad? ujú, Y es lindo pues ir sacando. Así que no, pues yo les agradezco mucho este espacio y muchas gracias a Johanna por la lectura y las impresiones que nos compartió y también a David por esas preguntas, ¿verdad? Más bien, ah, creo que nos falta el tiempo, ¿verdad? Siempre con claro. esto. Ya me iba a poner a hacer café y a seguir, pero no, vamos a cortar aquí, pero ya nos dicen Está por bien. allá que hay que terminar. Pero sí, es muy lindo porque es compartir nuevamente y Mm, comunicarnos las diferentes lecturas que tuvimos y una como creadora al hacer el libro. Entonces, eso mm, nos enriquecemos todos y les agradezco claro. muchísimo. Mm. Unas Sí, yo palabras para quería, despedirse, Joana. sí, Exacto, claro. claro. Yo quería también decir que, bueno, estoy muy agradecida por la oportunidad también de poder compartir con todos y todas. Y también invito a las personas a que lean este bello libro. Se pueden ver Gracias. reflejadas y reflejados, ¿verdad? En algunos Ay, que poemas. sí. Y bueno, para mí este libro nos invita a descubrir paisajes sonoros también, que nos llevan a lugares, a sensaciones y melodías también que nos remiten, ¿verdad? Melodías, y deben de leerlos así como dice en el inicio, en el prólogo, de una forma sosegada y calma, porque para poder abrirnos los oídos y la imaginación a todo esto que está escrito. Así que muchas gracias y Excelente. felicidades también, profesora. Gracias. Gracias, Johanna. Ahora Marina se nos va a despedir. Bueno, no, muchas gracias a la profesora Natalia, a la profesora Johanna también, por haber compartido con nosotras, a la profesora Natalia su experiencia en la escritura de este libro y a Johanna también su interpretación como docente y cantante también, ¿verdad? Y escritora. Y a David por la moderación del taller. Nosotros no habíamos querido como hacer mucha bulla por qué este libro, este día, ¿verdad? Que estamos, por lo regular los talleres son a finales de mes, pero quisimos hacerlo cerca del 15 de agosto, porque precisamente queríamos rescatar esto de la fuerza y la sororidad entre las mujeres y como decía, creo que fue Joana también, a veces los hombres también necesitan estos espacios para expresar emociones, Exacto. ¿verdad? Ujú. Sintiéndose validados de lo que están sintiendo. Entonces, pero Así bueno, es. principalmente rescatar esta fuerza que la profesora Natalia muy valientemente, como lo dijeron por ahí, quiso compartirnos a través de la publicación de su libro, de experiencias que muchísimas mujeres hemos vivido o vivimos en algunos momentos, ¿verdad? Y tal vez no sabemos cómo comunicarlo, cómo hablar y saber que tenemos estas comunidades de seres humanos, hombres y mujeres sensibles, que podemos recibir estas emociones y respetarlas, compartirlas y valorarlas. Entonces, de verdad, muchas gracias a las dos por el Ustedes. compartir, por los análisis, las reflexiones y a David por el espacio creado también para que se pueda llevar a cabo esta actividad, ¿verdad? Entonces, de verdad, Muchas muy gracias. agradecidos y a las personas que nos acompañaron por acá, hay Claro varias que sí. personas en Zoom y en Facebook que han estado compartiendo la Excelente. actividad, viéndola y que estoy segura que van a seguir ahí, van a comprar el libro, por ahí les pusimos las librerías Ay, donde puedan comprarlos. muchísimas gracias. Sí, y van a estarse comunicando posiblemente con la profesora Natalia también, por Claro que algunas sí, otras con cosas. mucho gusto. Okay. Por aquí le pusieron un mensaje también. Gracias, Natalia, eres inspiración para poner palabras a los pensares y sentires. Y también a Joana, gracias. Pura vida. Gracias. No sé, Gracias. Mariana, si quiere compartir algo.
No, agradecerle también a la profesora y a Johanna por compartirnos estos poemas tan bonitos, tan inspiradores y no sé, como sí, compartir su experiencia, sus anécdotas muy valiosas y a David también por enriquecer el taller Ujú. y esperamos contar con su participación en una próxima oportunidad también. Muchas gracias. Después les llevo, ahí la veo en la biblioteca, después les llevo el librito también Sí. para que lo tengan ahí en la biblioteca. Muchas gracias. Para poder compartirlo también con las personas que nos Sí, visitan ahí sí, en la sí. biblioteca y que lo Yo quieran les leer. voy a llevar algunos ejemplares con mucho gusto. Excelente. Ok, bueno, nos vamos a volver a encontrar el 15 de septiembre con un taller de cuentos cortos. Entonces también Qué bienvenidas a lindo. las dos, si nos quieren Ah, qué acompañar, belleza. nos pueden acompañar y a todo el que quiera también participar ese día. Ok, Excelente, muchas gracias. excelente. Entonces, Muy amables, mucho gusto. Muchas gracias. Un gusto. Entonces, hasta luego. Nos Hasta luego. vemos. Y muchas gracias.